Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ahora sí, estamos ya conectados en este discipulado online que hacemos los lunes, miércoles y viernes, en el cual aprendemos y profundizamos más sobre esos aspectos de la vida cristiana, donde profundizamos sobre los principios bíblicos y crecemos en este discipulado online. Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados a través de Facebook y a través de YouTube. Sean bienvenidos, comparte este mensaje para que llegue a muchas familias y muchas personas puedan ser edificadas. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos de juicio y los aspectos orgánicos, los aspectos judiciales y orgánicos de la vida de los hijos de Dios. Existe la obra salvadora de Dios, la obra de salvación que Dios hace por la humanidad, tiene que ver con un aspecto jurídico que vamos a profundizar ahora y un aspecto orgánico. El aspecto jurídico tiene que ver con la legalidad de haberte sacado de tinieblas a la luz, de traerte de un reino y sacarte con toda legalidad y con toda justicia. La justicia de Dios empleada sobre la vida de los hombres, y esa justicia se logra a través de Cristo. Cristo, nuestro mediador, nuestro juez, ¿verdad? Nuestro abogado también, porque a través del juicio de la crucifixión, que fue el juicio que juzgó a la humanidad por el pecado que había hecho desde Adán hasta Cristo, todos los pecados en cada persona deberíamos ser juzgados y deberíamos ser condenados. Nuestros pecados nos traen condenación judicial. Esta condenación se produce porque la ley de Dios fue corrompida, porque la ley de Dios fue destruida, la ley de Dios fue abolida en términos de que no la cumplimos. Ninguno de los hombres pudo cumplir la ley de Dios, y el que no cumple la ley tiene una consecuencia, y la consecuencia es la condenación. Sin embargo, Cristo vino a traer este juicio de todo el pecado de la humanidad en su cuerpo. Jesús vino a ser nuestro Salvador. Esta es la obra redentora de Jesús. Todo el pecado cae sobre Él, toda justicia cae sobre Él. Entonces, toda la condenación que teníamos que corresponderte a ti y a mí, nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, Cristo la absorbe. En esta absorción de pecado, en esta autoculpa que Jesús hace de todos los pecados que ni siquiera Él hizo, sino que todos nosotros hicimos, todo cayó sobre Él. Entonces, jurídicamente, Cristo pagó los pecados tuyo y mío. Jurídicamente hablando, Él ya nos ha hecho libres de toda condenación, de todo pecado y de toda prisión en el cual quizás has estado tanto tiempo y te has sentido culpable, y el enemigo ha querido traerte pensamientos de que tú eres el responsable y tú tienes que pagar por lo que hiciste, tus pecados. Y en este día quiero que podamos tener esta comprensión de que el Señor está con nosotros. El Señor es nuestro guardador, el Señor es el que nos liberta, el que nos guarda, el que está en medio de nosotros, y Él está guardando a su pueblo. Bendito sea el Señor que nos da esta libertad de poder saber que Él está en medio de nosotros, que Cristo es nuestro Redentor y nuestro consumador de todo pecado. Así que ese es el aspecto jurídico, el aspecto legal, el aspecto de juicio, ¿verdad? Así que tenemos este aspecto judicial de la vida de salvación. Y luego del aspecto judicial de libertad tenemos el aspecto orgánico, que vamos a profundizar también más adelante, el aspecto orgánico de la vida cristiana. Tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la vida que hay de Dios en ti, con el Espíritu que ha sido depositado de Dios en tu vida, cómo Dios obra, cómo Dios ministra, cómo Dios transforma la vida de nosotros. Y de esto quiero que también podamos profundizar. Si me das un segundo, quiero que podamos... a ver, espérame un segundito, voy a verificar que estamos transmitiendo, porque no me llega una señal aquí. Y quiero verificar que estamos realmente haciendo esta transmisión. Ahí está bien, perfecto. Bien, ahí estoy verificando. Exacto. Bueno, el aspecto orgánico tiene que ver con la vida de un hijo de Dios, con la vida espiritual. No tiene que ver con lo legal. Ya lo legal fue pagado, Cristo pagó nuestros pecados, Cristo es nuestro abogado. Y Dios envió a Jesús para el rescate de nosotros. Así que legalmente somos sus hijos, legalmente somos salvos, legalmente somos redimidos. No hay condenación,
para aquellos que están en Cristo, para aquellos que son sus hijos. Y quiero darte varios textos. Vaya conmigo al libro de Romanos, ¿verdad? Con capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el verso 7. Romanos capítulo 1, verso 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Mira lo que dice después, en capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios se ha olvidado de todos tus pecados. Dios dice: si Cristo pagó por todos tus pecados, yo me olvido de todo tu mal pasado, todos tus años de delitos espirituales, de delitos de pecado, de injusticias. Yo me olvido de todo porque Cristo es el que paga los precios del pecado nuestro. Entonces dice, su amor y su paciencia, Él hace olvidar todo eso mediante Jesucristo. Bendito sea el Señor, que es bueno. Dice, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si tú crees en Jesús, has sido justificado, has sido santificado. Dios te libra de esta condenación, la condenación que traía el pecado. El pecado trae una consecuencia. El pecado es un delito, es una infracción a la ley de Dios. La ley de Dios ya está establecida. Cuando los hombres conocieron la ley de Dios, cuando nació la ley, Dios estableció en el tiempo de Moisés, le dio a él que escribiera la ley para el pueblo. Esta ley tenía varios aspectos: aspecto moral, un aspecto judicial, un aspecto de relacional también, en cómo debían los hombres relacionarse con Dios y relacionarse con los hombres, un aspecto moral de cómo los hombres debían vivir en una moralidad, ¿verdad?, dentro de principios cristianos. Cuando conocieron la ley, ellos que venían de una improntación egipcia, acuérdate que ellos tuvieron 400 años, Israel estuvo 400 años en Egipto, por generaciones y generaciones. 400 años son más de 4 generaciones. Estuvieron ellos siendo culturizados, por alguna manera llamar, por estas costumbres egipcias, politeístas. Tenían muchos dioses, paganos, de idolatría y muchas cosas más. Recuerda que los israelitas eran esclavos de ellos y a veces tenían que incluso hacer rituales por obligación porque eran esclavos. Y no tenían un templo, todavía no existía el tabernáculo, nada de eso. Entonces la improntación de idolatría, de paganismo, de politeísmo, que es politeísmo y cuando hay muchos dioses, todo eso fue contaminado al pueblo de Israel. Y por eso Dios establece, cuando saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y lo pone en el desierto, le da a Moisés la ley, que le enseña cuál es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Le enseña sus principios, sus bases, le enseña su aspecto moral, su aspecto relacional, cómo debían relacionarse entre los hombres y cómo debían relacionarse con Dios. Le enseña su aspecto sacerdotal, cómo debían hacer ellos sacrificios, cómo debían ellos acercarse a Dios. La ley de Moisés tiene muchos aspectos. La ley es como que los mandamientos fueran la constitución. Dios le dijo que no se hicieran dioses, que no hicieran imágenes de nada, ni de animal ni de persona, que no las adorasen, que honraran a los padres y a la madre, que no mataran,
a personas que no fornicaran, que no adulteraran, que no mintieran, y muchos aspectos morales, sexuales, judiciales, sacerdotales. Les enseñó muchas cosas dentro de la ley de Dios: las ofrendas, las primicias, el aspecto relacional, el aspecto de santidad, de comunión, muchas cosas. Toda esa ley Jesús la cumplió, pero ninguno de los hombres pudo cumplirla. Y cuando hay una ley, puede hacerse un juicio, puede haber un juicio. De hecho, vendrá el juicio final, el tribunal de Cristo. Cuando el Dios diga que se acabó el tiempo en la tierra, ¿verdad?, tomará su iglesia y todos seremos presentados delante del Señor frente al gran tribunal de Cristo. Y en ese tribunal será nuestro aspecto desde que nacimos hasta que morimos, qué hicimos en esta tierra. Todos tenemos que rendir cuentas de lo que hiciste y lo que no hiciste. Los pecados conscientes, los inconscientes, lo que no hiciste y que tenías que hacer, como predicar, sanar enfermos, etc. Eso se llama pecado por omisión, porque omitiste hacer ciertas cosas, sabiéndolas. Serás juzgado de lo que sabes y de lo que no sabes, de lo que hiciste, de lo que no hiciste. Así que, hoy por hoy, mientras estábamos en el mundo, estábamos condenados, sin Dios, con la ley y la ira de Dios sobre nosotros. Mira lo que dice ahora. Quiero que vayas al mismo Romano, capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bendito sea el Señor, que al venir Jesús condenó todo el pecado en Él. Todo el pecado desde Adán hasta Cristo y de Cristo hasta el día de hoy, todos los pecados de la humanidad, todos fueron cargados a Jesús y todos fueron direccionados a su muerte. Jesús en su muerte, en su resurrección, venció porque Él fue puro, fue perfecto, fue un cordero sin defecto que pagó el precio de muerte por amor a ti, a mí y a toda la humanidad. La muerte de uno nos dio la resurrección a todos nosotros. Así como por Adán, todos somos condenados, así también por uno, todos somos libertados. Por culpa de Adán, todos quedamos condenados al pecado y a la muerte eterna, pero por causa de Cristo, todos somos libertados, justificados, redimidos y tenemos acceso a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Por culpa de uno nos desconectamos de Dios y por gracia de otro nos volvemos a conectar con Dios. Esto habla del primer Adán y del segundo Adán, el Adán físico y el Adán espiritual. Esto habla también en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Lo voy a leer rapidito. Dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue el primer Adán, hombre, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. Y el segundo hombre es el Señor, es del cielo. El cual, terrenal, tales también todos los terrenales. El cual es celestial, tales también los celestiales. ¿Te das cuenta? Hay dos generaciones, la generación terrestre, natural y carnal, y la generación celestial, la generación divina. Por eso es importante la regeneración en nuestra vida. Este es el aspecto orgánico de una vida espiritual. Nosotros estamos hablando ahora del aspecto judicial. El aspecto judicial. ¿Qué tiene que ver los juicios? ¿Qué tiene que ver la ley con mi vida? El día que Cristo murió y resucitó, te liberó de toda una condenación. Ya no serás condenado por causa del pecado, sino que serás justificado por el amor de Cristo. Porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Cristo, tenga la vida eterna. Si tú has creído en Cristo, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes la vida eterna. Y tienes acceso a esta vida poderosa en el Espíritu,
en el cual te puedes decir, ahora legalmente soy hijo de Dios. Y mira lo que dice, sigamos leyendo. Dice el verso, quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación a los que están en Cristo. Por eso es importante, hermano, que nosotros, nuestra vida esté apegada a Cristo y vivamos en Cristo. Porque no hay ninguna condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta que el pecado es legal? Hay una ilegalidad de pecado que condena y está la legalidad de vida de Cristo que liberta. Así que la ley de Dios es una sola y el que la corrompe entró en las tinieblas y el que la vive y es justo, por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen yo quiero vivir en justicia? El justo por la fe en Cristo vivirá. Por eso es importante reconocer que somos salvos legalmente delante de Dios. Porque, dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado tenía que ser condenado en la carne, por eso Dios envía a su Hijo, lo hace que sea humano y en la carne humana es juzgado. La carne, nuestro cuerpo está corrupto, nuestro cuerpo está contaminado, nuestro cuerpo está con pecado. Por eso vino Cristo a redimir los cuerpos de los hombres a través de la muerte de Él. Él que fue perfecto, que fue inmolado, que fue sin defecto. Él, su muerte y su resurrección redimió a toda la humanidad. Dios lo envió por amor a nosotros como sacrificio. Y Cristo se dio a sí mismo su vida por amor a ti y a mí para redimirnos. En el aspecto legal, tenemos ahora la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sigamos leyendo. Verso 3, estoy leyendo Romanos 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en forma humana, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado ya está condenado y fue crucificado en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros. Hay una ley de Dios que tiene que cumplirse en ti. Para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne ahora, sino que andamos conforme al Espíritu. Somos seres espirituales. Bendito sea el Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es para muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Voy a leer ahora, quiero que te vayas al libro de San Juan. San Juan. Mira lo que dice el libro de San Juan. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada había sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Cristo como la vida, Cristo como el Creador, Cristo como el Verbo, como el sentido de toda una oración, como el sentido de la Escritura. De Él se habla todo el tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es la centralidad de toda la humanidad, la centralidad de toda la creación. Todo fue hecho por Él y para su glorificación y entronación. El Padre preparó todas las cosas para su Hijo, y su Hijo fue enviado en rescate de toda la creación de Dios. Con su muerte y resurrección redimió a la humanidad, nos salvó, nos santificó y nos volvió a dar comunión con el Padre, pero también redimió y salvó a toda la creación que estaba en pos de las tinieblas. Mas ahora la creación está de vuelta a Cristo. Toda potestad le ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que ahora Él es el que gobierna, Él es el que redime. Desde el reino de los cielos, Él tiene toda autoridad sobre la humanidad, sobre el cielo, la tierra y sobre todo lo que en ellos hay.
Y el verso 29, verso 12, perdón, verso 12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Potestad, eso se llama legalidad. Te dio derecho, potestad, legalidad de ser llamado su hijo. ¡Wow! Así que en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, antes estábamos condenados, huérfanos, destinados a la muerte eterna. Pero Cristo, que murió por nosotros, pagó tus pecados. Si hay arrepentimiento genuino en tu corazón, si hay una verdadera metanoia, si hay un verdadero cambio de mentalidad, Cristo redime tus pecados. Ahora estamos en la obra de Dios, la obra salvadora de Cristo en nosotros es una obra judicial. Es una obra de legalidad, de compra de vida, de pagar lo que nosotros debíamos. Todo aspecto, toda persona que comete una infracción legal tiene una consecuencia. El que roba tiene que ir a la cárcel, el que choca tiene una consecuencia. Todo aquel que infringe una ley viene una consecuencia. Nosotros infringimos la ley con el pecado. Por causa de Adán pecó, todos pecaron, así que nadie está justificado. Los pecados generacionales, los pecados que yo hice también, los pecados de mis padres y todo lo que cargamos. La humanidad estaba totalmente condenada. Y tenía que venir Jesús a libertar a su pueblo, a libertar a todo aquel que en él creyere. No solamente Israel, sino a todas las naciones, toda persona, no importa lugar, credo, nación, no importa pueblo, no importa de dónde eras. Si tú crees en Jesucristo, que Él es tu Señor y tu Salvador, y lo confiesas, entonces tiene la vida eterna. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Así que hay una justicia que Dios quiere cubrir. De hecho, una de las armaduras en el libro de Efesios capítulo 6 habla sobre la coraza de justicia. Esa justicia es la justicia de Cristo. Tiene que venir la justicia del Señor a justificar los pecados de nosotros. Todo aquel que se arrepiente es una persona que es justa, que reconoce su error. Entonces Dios le dice, el justo por la fe vivirá. El justo es aquel que anda en rectitud, en integridad, y por la fe en Cristo vivirá. El justo por la fe vivirá. Todo aquel que cree en Jesucristo es el Señor, tiene la potestad, tiene el derecho legal ahora de ser llamado hijo de Dios y ha sido rescatado de tinieblas a la luz. Así que en este aspecto de vida salvadora, la salvación de Dios tiene un aspecto legal. La vida y muerte de Jesús en nuestras vidas tiene un aspecto legal. Legalmente ahora eres un hijo de Dios, legalmente has sido santificado, legalmente no puedes ser condenado porque ahora estás en Cristo. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han recibido al Señor como su Salvador. Hay un aspecto legal que te da derecho, potestad de ser llamado un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Luego, si hablamos desde el aspecto orgánico, todo lo que hablaba recién, el aspecto legal y judicial, pero hablando desde el aspecto orgánico, estamos hablando de la vida, de la resurrección de nuestro espíritu, de la vida que Dios nos da por medio de su propio espíritu, la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Jesús vino a nuestra vida no solamente para justificar y sacarte y liberarte de toda maldad, sino que también orgánicamente a producir una vida en el espíritu, porque hablamos de aspecto orgánico ahora. El aspecto orgánico tiene que ver con algo que se llama la vida del espíritu engendrada en los hijos de Dios. La simiente como semilla de Dios, la simiente del reino de los cielos ha sido plantada y puesta en nuestras vidas. Jesús habló de esta simiente como semilla en muchas parábolas. Dijo que vino un hombre y sembró una semilla en el campo. Esta semilla es la simiente de Dios y el campo son los hombres. Tú y yo somos campos abiertos, somos la labranza del Señor. Y el Señor ha puesto su simiente en nosotros.
y esa simiente empieza a crecer como una vida orgánica que necesita nutrición, suministración, y por eso luego viene el Espíritu Santo para regar constantemente, derramar sobre tu vida de su Espíritu para que esta semilla, Cristo, vaya creciendo progresivamente dentro de ti. Y este crecimiento orgánico es el crecimiento de madurez del Hijo de Dios. Toda persona va creciendo progresivamente en el crecimiento orgánico de una vida espiritual. Tu vida espiritual va creciendo, va madurando, vas comprendiendo, vas avanzando, vas logrando, vas administrando, porque es un crecimiento progresivo. En este crecimiento progresivo, el Espíritu Santo viene a ministrarte, a hacerte crecer. Mira, voy a analizar algo. Cuando tú lees el Evangelio de Mateo, habla del reino, que el reino de los cielos se ha acercado, y habla mucho sobre semillas, y habla mucho sobre la simiente de Dios ha venido. El libro de los Hechos empezamos a ver el crecimiento y esa impartición que era el Hijo de Dios puesta en un solo hombre, que era Jesús, toda la Trinidad puesta en uno solo, murió, resucitó para dividirse, multiplicarse como una semilla que tiene que ser sembrada, enterrada y morir, para luego producir vida. El libro de los Hechos vemos el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de muchos hombres. Vemos ahora a la Trinidad entrando en la vida de los hombres, no solamente redimiéndola, justificándola desde el aspecto legal, con salvación y la legalidad de ser llamados hijos de Dios, sino que también engendrando sobre ellos, en el aspecto orgánico, engendrando, introduciéndose en la vida de ellos como un crecimiento, como un derramamiento, como una semilla plantada. Luego vemos en las cartas paulinas la madurez que Pablo habla sobre el crecer y parecerse a Cristo y dejar que Cristo crezca en ti. Y vemos al final de todo esto en el libro de Apocalipsis el árbol de la vida, que es Cristo, que la idea era que estuviera dentro de ti. El árbol de la vida, que es Jesús. Este es el último libro de la Biblia. Y en el primero comienza con un árbol de la vida. Y dice que Adán tenía acceso a comer del árbol de la vida. Así que el primer aspecto que Dios quería es que el hombre lo comiese y Dios fuera introducido de alguna forma en su vida. El hombre fue creado y diseñado para tener comunión con Dios. Tiene un aspecto y una imagen, dice imagen y semejanza. En el ámbito espiritual tenemos la imagen de Dios, la improntación de su imagen, el sello de su imagen. Por eso dice que fuimos sellados con las arras del Espíritu. Y la imagen de Cristo está puesta en ti. Imagen. Cuando habla de imagen está hablando del aspecto de la Trinidad puesta en ti. Y todo aquel que te vea espiritualmente tiene que ver a Dios. Tiene que ver a Cristo en ti. El que te ve a ti tiene que ver la unción del Espíritu. Así que cualquiera que me vea a mí o te vea a ti tiene que ver a Dios hablándole, a Cristo manifestando en tu rostro, un rostro de paz o de gozo, ¿verdad? O de templanza, y también ver el aspecto del Espíritu Santo, cómo tú fluyes proféticamente o en sabiduría o en revelación, y que la gente pueda reconocer esa unción en ti. Se llama la unción del Espíritu. Esta es la imagen improntada de Cristo en ti. Y luego vemos la semejanza. El hombre en el aspecto exterior tiene la semejanza de Dios. Y la semejanza de Dios es para la manifestación hacia el resto de la humanidad y el resto de la creación. Cuando Dios hace al hombre, lo hace con un aspecto judicialmente está libre y orgánicamente está en desarrollo. Tu vida y la mía está en un constante desarrollo de vida espiritual, que necesita no solamente la simiente de Cristo en nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo va ministrando y nos lo va haciendo crecer, y aspectos de Cristo se van desarrollando y manifestando en tu vida, y podemos ver la madurez progresiva en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tus hechos, en cómo tú tomas decisiones, lo que haces. Va la gente a ver el aspecto y la imagen de Cristo. La semejanza del Señor en tu vida es muy importante, la tienes, pero hoy lo que Dios quiere es improntar su imagen en su interior. Así que cuando hablamos del aspecto judicial y el aspecto orgánico son totalmente diferentes.
Todos los hijos de Dios tenemos que comprender el aspecto legal y el aspecto orgánico. Legalmente ahora ya eres hijo de Dios, estás salvado, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que se han reconocido que Él es su Señor y Salvador, y Dios le ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 47 dice, y que se predicase. El propósito del Evangelio es y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando vino Cristo en el ámbito judicial, el aspecto jurídico es perdonar los pecados de los hombres, redimirlos, perdonar sus pecados y que ellos sean libres de toda culpa y sean libres de toda condenación. Limpiados, mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos, aquí está, Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, ¿cómo fue? Acá. Hebreos 1.3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, está hablando de Cristo, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros cuerpos, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esto es Cristo, lo voy a leer de nuevo porque es muy profundo, solo un versículo tiene tanta profundidad y tanta riqueza. Dice, el cual, voy a leer primero del verso 1 al 3, Hebreos capítulo 1, verso 1, 2 y 3, esto es más profundo, mira, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, y estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, en el antiguo tiempo Dios habló por medio de los profetas, a nuestros padres les habló por medio de profetas. Ahora en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta? Él es el consumador de todo, todo fue hecho por Él y para Él. Y verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen de la sustancia de la Trinidad. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, tiene tanto poder ahora Cristo en su palabra que todo ha sido sustentado por Él. Por eso fue hecho todo con la voz. Dios dijo, sea la luz, sea esto, sean los animales, sean las plantas, sea. Con la palabra de su poder sustenta, creó y da órdenes. Cristo tiene esa autoridad. Habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados. Nuestra vida ha sido purificada. El propósito de Cristo es la purificación en ti. La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, en Cristo. Se sentó ahora a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verdaderamente este es nuestro Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor, que vino a limpiarnos, lavando nuestros cuerpos, redimiendo nuestras vidas y justificando. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice, Romanos 3:24, y siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su amor y su misericordia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo nos ha justificado, Cristo nos ha redimido, nos ha limpiado. Este es el aspecto legal, judicial. Así que Satanás no tiene por qué condenarte ahora si realmente te has arrepentido, si realmente eres una persona que ha confesado sus pecados, ¿verdad?
porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, fiel a su palabra, de que hacia aquel que se arrepiente, Dios perdona. Él es fiel y justo, y como es justo, no puede, en su justicia no existe la corrupción. Nosotros tenemos que vivir conforme a su ley y conforme a su legalidad, y ahí entramos en la justicia del Padre, para poder hallar la gracia. Mira lo que dice: y podamos ser reconciliados. Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados. Anote estas palabras: reconciliados con Dios legalmente, justificados legalmente, santificados y purificados por el lavamiento de su sangre. En el aspecto legal, ya ahora ha sido comprado con precio. Jesús vino a morir pagando toda la condenación, y todo aquel que le reconoce a Él como Señor y Salvador puede tener acceso a esta legalidad de justicia en tu vida. Así que la obra salvadora de Dios es una obra legal, que Satanás no puede decir no es justo. No puede Satanás decir, no, yo tengo derechos todavía sobre ellos, yo tengo potestad sobre ellos. Eso es mentira. Libro de Colosenses, quiero que vayas conmigo, libro de Colosenses capítulo 2. Acá hay un texto que me gusta mucho. Colosenses capítulo 2. Aquí habla sobre la plenitud de la vida en Cristo y lo que pasa cuando una persona pasa de muerte a vida, de condenación a libertad, y ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Dice, la plenitud de la vida en Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 9. Colosenses capítulo 2, verso 9 en adelante. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es la habitación de toda la deidad, corporalmente hablando. Y ahora tú y yo somos habitación corporal de la deidad. La deidad de Dios, la Trinidad misma, habita corporalmente dentro de ti. Bendito sea el Padre que nos ha justificado, santificado, redimido, para poder ser portadores de su gracia, portadores de su gloria, portadores de la gloria de Dios, tabernáculos vivientes, templos de su Espíritu. ¡Wow! ¿Cuántos nombres nos ha dado el Señor, y todos tienen el mismo significado? Disfrutar a Dios en nuestro interior, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado, y no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo. Tú y yo fuimos circuncidados por Cristo, purificados, esterilizados por Cristo. De eso te está hablando. Sepultados con Él en el bautismo. Cuando te fuiste sepultado, enterraste tu vieja vida, legalmente renunciaste a tu vida. Wow, esta es una pregunta. ¿Realmente tú renunciaste a tu vieja manera de vivir? Porque para aceptar una nueva manera de vivir tienes que renunciar a la vieja manera, a los viejos pensamientos, las viejas costumbres, las viejas ideologías, razonamientos, culturas. Dejar eso voluntariamente lo hemos hecho. Nadie está obligado a ser un hijo de Dios ni cristiano. Todo el que ha venido y el que hoy día dice yo quiero a Jesús como mi Señor y lo anhelo, Jesús se agrada y dice, ok, tienes que estar dispuesto a renunciar a todo el mundo, a todos los pecados, tentaciones y todo lo que el mundo te pueda ofrecer, porque realmente rechazas eso, por más que pueda ser atractivo o tentador a tus ojos y a tus deseos, para amarme a mí y para desear lo que es mío, y entonces tendrás acceso a la justicia de Dios, a la salvación y a todo lo que ella requiere. La justicia de Dios es dada a aquellos que están dispuestos a rechazar lo viejo y han renunciado a su vieja manera de vivir. Verso 11, en él también verso 12, fuiste sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados, con él muertos y resucitados.
Morimos a esa vieja vida para vivir ahora una vida en el Espíritu. Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros que estaban muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Y mira lo que dice ahora el verso 14, me gusta mucho, Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra vosotros. Satanás tiene actas en contra de los hijos de Dios. Cada pecado es un derecho legal, es una multa impaga que tú tienes. Cada infracción requiere una multa. Cada vez que tú pecas, infringes la ley y te hay una multa a tu nombre. Hay una condenación a tu nombre. Hay un pecado por no resolver a tu nombre. Un pecado sin confesar, un pecado sin arrepentimiento. Para ser libre de estas cantidades de facturas en contra nuestra, de actas, de decretos en contra de nuestras vidas, tenemos que venir a Cristo. Y Él toma todas estas facturas, todas estas actas y las clava en la cruz del Calvario. Destruyendo en la cruz del Calvario, por medio de su muerte y su resurrección, justificándote, redimiéndote y haciéndote libre de toda condenación. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bendito sea el Señor. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor. El aspecto legal de la salvación del Señor, nosotros no hemos tenido dimensión o no hemos profundizado en el aspecto legal. ¿Qué significa ser salvo? En el aspecto natural pensamos que simplemente hago una oración y ya. Y realmente en el ámbito espiritual suceden muchas cosas. Toda opresión o legalidad satánica sobre tu vida queda anulada, queda rota si hay genuino arrepentimiento, si hay verdadera metanoia en tu vida, si realmente tú quieres venir al Señor y lo reconoces voluntariamente como tu Señor y tu Salvador, tienes acceso a la libertad, acceso a la justificación, a la redención y renuncias voluntariamente, mueres voluntariamente a toda esa vida para absorber y disfrutar y que sea dispensada sobre ti, derramada sobre ti la vida del Espíritu. Una vida que se vive en gloria, en justificación, en santidad y que requiere disciplina. Requiere ahora de nuevos conceptos, de aprender, de entender la nueva cultura de un reino inconmovible, un reino poderoso, un reino de poder, un reino que requiere de posición distinta. Tú eres sacerdote, eres rey, eres hijo de Dios y requieres aspectos de comportamiento, aspectos de vida. La ley de Dios está puesta en la mente y en el corazón de los hombres y los hombres tienen que conocer cuáles son la vida que hoy día tiene, su responsabilidad civil en el espíritu, su responsabilidad moral frente a los hombres, su responsabilidad espiritual frente a los ángeles, frente a los demonios, cuál es la autoridad que tiene un hijo de Dios, su responsabilidad sacerdotal frente a Dios y los hombres, su responsabilidad reinal. Somos reyes y sacerdotes. Así que todos esos aspectos los vamos a estudiar. Porque queremos en estos discipulados que tú entiendas tu identidad, tu genuina identidad nueva, tu nueva posición, tus nuevos cargos, tu nuevo nacimiento, tu genética, lo que hoy día eres en el Señor, lo que ha sido impartido e improntado como imagen de Dios, como sello del Espíritu, como vestiduras que recibiste. Necesitas conocer más profundamente hoy quién eres. Muchos de los errores cristianos es por no saber quién soy, no tener identidad, no tener propósito, no tener delineado, marcado el camino, no conocer la ruta. Y toda persona que no conoce la ruta no llega a ningún lugar. Y en el ámbito de la vida espiritual necesitamos un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie tiene acceso al Padre si no es por Cristo. Así que Jesús es nuestro camino y tenemos que seguir sus pasos, seguir sus huellas y todo lo que Él hizo nosotros hacer como modelo, referente en nuestra vida. ¿Quieres tener una referencia de modelo? Es Cristo. También el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Así que hoy día en el aspecto legal que estamos hablando,
el aspecto legal, has sido justificado, tú has sido redimido y no hay condenación. Si realmente hubo verdadero arrepentimiento, Cristo perdonó todos tus pecados y la obra salvadora de Cristo vino a cambiarte de posición. Hebreos capítulo 13, mira lo que dice, Hebreos 13, verso 12, 13-12, dice, por los cuales también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo padeció por ti. Su posición cambió. La posición de Cristo cambió, la posición tuya cambia. Nuestra posición es redimida. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, qué lindo nombre, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¡Wow! ¡Qué lindo! Lo voy a leer de nuevo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes les escribo, le dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuánto pueden decir, yo soy santificado en Cristo Jesús? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. Tú y yo estamos invocando constantemente su nombre y somos los santos del Señor que invocamos el nombre de Cristo. Somos santificados, redimidos. Qué lindo, aquellos son llamados. Yo invoco el nombre del Señor. Aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz sea sobre vosotros, nuestro Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindos textos que el Señor nos regala para hacer entender que hemos sido llamados, justificados, redimidos y que legalmente ahora Él tiene autoridad y gobierno sobre nuestras vidas. Amén. Bien, quiero despedirme, no alcanzamos a ver el aspecto orgánico. Le invito el miércoles, vamos a profundizar sobre el aspecto orgánico que es la vida del Espíritu, lo que se suministra, su imagen, su diseño. Hoy hablamos simplemente sobre el aspecto legal y vamos a profundizar más sobre esto. Amén. Quiero saludar a los que se han conectado a través de Facebook y a través de YouTube y que la gracia del Señor esté con ustedes y vamos a orar para terminar. Amén. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos permite de conocer tu palabra, los aspectos legales y orgánicos de la salvación. Señor, en el día de tu muerte y tu resurrección sucedieron cosas espiritualmente muy poderosas, tan poderosas, Señor, que cambiaron nuestra realidad de pobreza a riqueza, de esclavitud a libertad, de ser prisioneros a ser libres, de ser esclavos, de ser huérfanos a ser hijos de Dios, de estar condenados a ser totalmente liberados, de ser purificados por tu sangre. Cristo, gracias por morir por nosotros y por darnos el derecho y la potestad de ser llamados legalmente tus hijos, porque en la cruz toda acta del enemigo que era contraria a nosotros fue clavada. En la muerte, tu resurrección, todo fue clavado. Despojaste a los principados y potestades que tenían derechos. Actas legales en contra de nosotros fueron destruidas, porque nuestros pecados, que eran infracción de la ley, ahora han sido pagados por tu sangre. Y tú nos limpias, nos redimes, nos rescatas, nos santificas para ser llamados tus hijos. Y nos has dado el derecho y la potestad de ser llamados tus hijos, por cuanto el justo por la fe vivirá. El hombre que confiese sus pecados será salvo. El hombre que sea justo por la fe en ti, por la fe en Cristo vive. Porque con el corazón porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Señor, justifícanos y sálvanos. En el nombre de Jesús te damos gracias y que podamos profundizar más profundamente el aspecto legal, jurídico y también orgánico de la salvación. Te damos gracias, bendigo a mis hermanos que están ahí viendo estos videos en Facebook y en YouTube. Derrama sabiduría y tu gracia esté con nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, que la gracia del Señor esté con ustedes. Nos vemos el día miércoles. Miércoles estamos temprano, de las 9 de la mañana, y el día viernes igual.
Lunes, miércoles y viernes tenemos estos tiempos de comunión a través de estas redes sociales. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que pudimos estar juntos y aprender de la palabra del Señor. Les envío un abrazo grande y nos vemos el miércoles. Comparte estos videos y estas enseñanzas si han sido de edificación para su vida. Bendiciones.